Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en la mañana del martes 23 de diciembre del 2025, y continuamos bajo los días de Adviento. Ya nos quedan 2 días, o más bien un día, el día de hoy y el día de mañana, para terminar con los 24 días de el Adviento, el nacimiento del Mesías, ese recorrido, ese viaje hacia Belén a través de la Escritura. Y hoy nos toca otra carta del apóstol Pablo, tocando la parte espiritual que tiene que ver con respecto al Adviento como tal. Y gran parte del recorrido en este Adviento a través de la Escritura se dio de un modo histórico. Y fue con el propósito de entender y comprender que el nacimiento virginal de Jesús no es un cuento de hadas, no es un cuento de niño, no es un cuento infantil, no es con el propósito de entretener a los niños y también a los adultos por igual, para que se vea como algo, otro evento más cultural de entre tantos eventos culturales que cada país, cada nación, cada etnia tiene en su entorno, en su haber como tal. No, fue un hecho real, fue un hecho que ocurrió con el propósito de dar redención a toda la humanidad a través de Jesucristo. Y que solo se puede llegar a eso, o solo se llega a eso, cuando nosotros, tú y yo, nos hacemos receptores de su palabra. Como lo dice el apóstol Shaul, Pablo, tú lo conoces por Pablo, a los Gálatas, cuando dijo, a fin de que recibiéramos la adopción divina de hijos. Lo mismo que mencionó el apóstol Juan en su primer capítulo, en el verso 12, cuando dijo, mas a todos los que le recibieron. Así que esto es el propósito por el cual este Adviento se ha dado, para dar a conocer que ese nacimiento virginal, porque no hubo intervención de hombre alguno, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo a una virgen, una alma, una virgen que fue justa y que halló gracias a los ojos de Dios. Y ese nacimiento virginal solo se llega al corazón cuando somos receptores a su palabra. En esta ocasión cambiamos el panorama de uno histórico en esos primeros 20 días a un término espiritual, un término que podamos verlo, aplicarlo a nuestras vidas como tal. Y por eso es que estamos dirigiéndonos hacia Belén, Belén Efrata, hacia la casa del pan, la casa de provisión, casa de sustento, casa de un sustento y uno fructífero. Eso significa Efrata a través de la Escritura, pero ahora bajo el lente espiritual. Toma tu Biblia y ve conmigo, acompáñame a la carta del apóstol Shaul, el apóstol Pablo, a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 2 al 11. La carta del apóstol Shaul a los Filipenses, capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Antes de comenzar, estos textos
que voy a leer, que lo toqué a vuelo de pájaro en los videos anteriores, para dar un hincapié acerca de cuando mencionó que llamará su nombre Jesús. Estos versos, más allá de verlos como algo simple y sencillo, van a ser unos que para algunos va a trastocar sus mentes, sus pensamientos. Para otros tal vez ya lo conozcan y a otros pues simplemente pues lo escucharán y no prestarán atención. Pero mi responsabilidad es dar el mensaje exactamente como Dios lo tiene en su palabra, en la escritura, y para que las personas puedan meditar en ella. Pero nadie puede meditar en lo que no conoce. El salmista David en el Salmo 1 escribió y dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Por lo que, si la palabra de Dios, la escritura, no es delicia a tu vida, no vas a poder meditar y tampoco vas a poder saborear lo que Dios quiere para con tu vida. Y por eso es que estos textos van a ser tal vez un poco controversial para muchos. Lo primero que debemos de entender y comprender es que la identidad del Mesías, de Jesucristo, nunca cambió. Nunca ha cambiado. ¿Y cuál es su identidad? Porque si vemos al Mesías, a Jesús, como que comenzó todo cuando nació de la Virgen Miriam, que la conocen en español por María, pues estamos dándole simplemente un 100% hombre. Y la identidad del Mesías es que Él es Dios. 100% hombre, pero 100% Dios. ¿Qué ocurrió entonces? Que Dios se humanó, se hizo hombre. Él se despojó a sí mismo, como se menciona en el verso anterior de Filipenses 2, en el verso 7, cuando dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la Biblia King James Bible dice que Él se vació a sí mismo. ¿Y cómo entonces interpretamos a la luz de la Escritura ese término? Se vació, se despojó a sí mismo. Bueno, para eso tenemos que ir a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, verso 9, para poder entender qué es eso de que se despojó, se vació de sí mismo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sabes qué? La bendición de Jehová, Proverbios 10:28. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y cuál es la bendición de Jehová? Jesucristo. ¿Dónde? ¿Cómo? En nuestro corazón. Cuando nosotros nos hacemos receptores y le recibimos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y Él se despojó a sí mismo. El verso 8. Y segunda de Corintios 8, lo que nos está diciendo es que al Él despojarse, es que Él se hizo pobre, siendo rico. Él se despojó
de su majestad. Se despojó de todo, no se aferró a eso. Por eso dice en el verso 7 que tomando forma de siervo, desde el nacimiento virginal de Jesús, Él fue rechazado. Para Él no hubo lugar donde Él recostar su cabeza siendo un niño. No hubo lugar en el mesón. Solamente tuvo un establo para animales y recostado en un comedero y bebedero de animales, en un pesebre. Pero todo eso fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y lo hizo por amor. Cuando dijo, hallaréis el niño envuelto en pañales, en un pesebre, Lo que nos lleva nuevamente a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siendo Él el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, siendo Dios, se hizo hombre. Como dice en los versos anteriores, que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aleluya. Y este Mesías Jesús, Cristo Jesús, que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Estando en la condición humana, se humilló a sí mismo. ¿Qué nos demuestra esto, mis amados? Que Dios tiene el control de todo. Y créeme, Dios tiene el control de todo. Por eso Jesús, hablando de sí mismo, dijo en Juan 10:18, dijo respecto de su vida, que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué hubo aquí entonces? Una total humillación. Ya no estamos viendo al niñito Jesús, sino al hombre, a Jesucristo hombre, como dice en su carta a Timoteo por parte del apóstol Saúl, cuando le dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Él hubo total humillación. Siendo rico, se hizo pobre. Nació en un establo. Fue puesto en un comedero para animales, en un pesebre. Como hijo del hombre, no tenía dónde recostar su cabeza, como lo menciona él mismo en Mateo 8:20, cuando dice que las zorras tienen cueva, tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, y se hizo obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre, al Dios Padre. Y no fue una obediencia parcial, sino una obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte por la cruz. Este admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Cristo Jesús, sufrió la vergüenza en obediencia al Padre, con el propósito, que fue lo que les mencioné ayer, de hallar el perdón por nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos
ver, tener el perdón de nuestros pecados para que fuésemos receptores de su gracia por su misericordia y recibiésemos la adopción divina de hijos de Dios mediante su redención. Y déjame decirte esto. Si eres de los que piensan que eres una escoria, que eres basura y no sirves para nada, que no vales nada y que no eres importante para nadie y que por eso debes recibir el desprecio de las personas, déjame decirte algo, amigo y amiga, que tú eres importante para Dios. Déjame decirte otra cosa, porque yo no soy de los que dan falsas expectativas a la gente. No le doy falsas expectativas a nadie. Por lo que voy a repetirlo, déjame repetirlo una vez más. Tan importante eres para Dios que Él dio a su unigénito Hijo, envió a su Hijo a sufrir la vergüenza. ¿Cuál vergüenza? La vergüenza de la muerte de cruz, de muerte por la cruz, desnudo, en total vergüenza ante todo el que corría y pasaba por el frente de esa cruz. Él, Jesucristo, se sometió, se hizo sumiso en obediencia al mundo, no al Padre, para que tú y yo podamos tener una relación con Dios, una relación eterna con Dios el Padre. Y tú dirás, pero ¿cómo que Dios el Padre le mandó a que Él hiciera eso? Y Él en obediencia, Él sufrió la vergüenza. No te lo voy a decir, sino que lo voy a leer en Isaías capítulo 53. Verso 10, un verso que no mucha gente lee. Dice, este es el verso acerca de Jesucristo del Mesías, quien el profeta profetizó también su muerte y cómo iba a ser él muerto, cómo sería él totalmente despedazado por el ser humano. Cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado. Dice que nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no abrió su boca, afligido él y angustiado, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero mira, ¿por qué fue todo esto? Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y él en total sumisión, él se sometió a esa vergüenza, a sufrir la vergüenza en obediencia al Padre, para que se cumpliese la Escritura, su palabra. ¿Sabes qué? Para que tú y yo podamos tener una relación con Dios, una relación eterna con Dios el Padre. Verso 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. El apóstol Saúl, Pablo, no se valió, no se agarró o tampoco se recostó del hecho de que por ser escogido por Dios para ser apóstol de los gentiles, fuera a implementar
su propio criterio de pensamiento y escribirlo así porque sí. No, sino que él, como dijo el apóstol Pedro, de Shaul mismo, de Pablo, que sus escritos, algunos difíciles de entender, eran como también las otras escrituras, según la sabiduría que le fue dada, por lo que el apóstol Shaul, Pablo, no procuró crear un evangelio diferente, sino que procuró enseñar toda la escritura. Y lo que había en el tiempo de Shaul, lo que había en ese tiempo, en el tiempo de Shaul, lo que había no era la Biblia como la tenemos ahora. Era la Biblia hebrea, la Tanaj. Es lo que se conoce como los libros proféticos, los libros sapiensales o poéticos y la Torá. Tú lo conoces por el Pentateuco. Y Shaul, Pablo, conocía muy bien todo lo concerniente a las escrituras. Él sabía cómo pronunciar el nombre de Dios al orar, o tal vez también al escribir, o incluso al él hablarlo. Porque, ¿por qué menciono todo esto? Por lo que él está mencionando en los versos 9, 10 y 11, que lo leí todo de corrido, para poder hablar acerca de algo que va a ser controversial tal vez para muchos. Bueno, el apóstol Shaul conocía bien los términos rabínicos. Él fue fariseo. Él fue enseñado a los pies del maestro Gamaliel, un maestro sobre maestros en el tiempo del apóstol Shaul. ¿Y quién fue su discípulo? ¿Quién fue el que fue enseñado a los pies de ese hombre llamado Gamaliel? El apóstol Shaul. Tú lo conoces por Pablo. También se le conocía por Saulo, pero su nombre es Shaul. ¿Por qué me detuve tanto en este punto del apóstol Shaul? Pablo. Por las palabras que usaré en estos 3 versos que leí, que voy a leer nuevamente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, el nombre Jesús está escrito aquí en griego. Digo, aquí está en español, pero Filipenses fue escrito en griego, las cartas paulinas fue escrito en el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, aunque se menciona también que el Evangelio de Mateo está escrito en hebreo. Pero en este escrito en particular, la palabra Jesús está escrito en griego, por lo cual escribieron Iesus. En latín se dice Jesús. Ambos se pronuncian casi igual. En el hebreo se pronuncia Yeshua y es una manera corta de mencionar o decir o pronunciar Yehoshua, que es o que se refiere a Dios es salvación, o Dios o Yahvé es salvación. Yahvé, que uno lo pronuncia con vocales, pero son consonantes, 4 consonantes, YHVH, Yahvé, Yahvé. Así que para poder pronunciarlo se menciona Yahvé. Así que ese es el término de Yehoshua cuando se menciona al Dios de salvación. Dios es salvación. Yahvé es salvación, si lo queremos mencionar en el hebreo. Prácticamente casi todos los teólogos y los maestros mencionan la palabra Yeshua para referirse a Jesús, que es el nombre en español. En el día 15 de Adviento,
Mencioné todo esto al respecto del nombre de Jesús. Y hoy se vuelve a tocar debido a ¿qué? Al texto que estamos teniendo en referencia, porque nos hace una declaración del nombre que es sobre todo nombre. Sin embargo, todas las Biblias, al menos las que yo busqué, todas excepto la Biblia Kadosh, conocida también como la Biblia mesiánica, hacen mención de un nombre que muchas personas también tienen. De hecho, para que lo sepan, el apóstol Shaul, el mismo apóstol Shaul, Pablo, menciona a un hermano en la fe del ministerio y colaborador suyo cuando le da los saludos finales en la carta que escribió a los colosenses, a la iglesia en Colosa, cuando se encuentra en Colosenses 4:11, cuando dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? Jesús. 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 No es mi intención ser controversial, ni crear controversia alguna. Para nada. ¿Sabes qué? Dios conoce mi corazón. Dios conoce mis intenciones. Y yo no puedo burlar a Dios. Yo no puedo tentar a Dios. Dios no es tentado por nadie, ni tampoco tienta a nadie. Por lo que no es mi intención ser controversial. Pero yo sé que esto que estoy mencionándole le va a ser controversial para muchos. Que el Espíritu Santo les revele lo que Él quiere que ustedes sepan. No me escuchen a mí, sino escuchen la voz del Espíritu Santo de Dios, el cual les habla y le dice las palabras correctas con respecto a su palabra. Este servidor que está aquí, Shaul Rivera Fontane, siervo y amigo de Jesucristo, solamente lo que hace es exponer puntos de vista para que las personas analicen, reflexionen, mediten profundamente cuando se lee las Escrituras, y más en este tiempo donde nosotros procuramos y estamos a la merced de la internet y la inteligencia artificial, en una era de total engaño por todos los lugares que tú quieras, en todos los ámbitos que tú quieras. Y hay que tener sumo cuidado. Sumo cuidado. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Dios mismo, porque es su palabra, nos está diciendo bien claro que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que no lo tuvieran otros. Un nombre que no lo usen otros. ¿Me hago entender? Cuando mencionamos el nombre Jesús, ¿estamos meditando en el nombre que es sobre todo nombre? Yo conozco varios Jesús. Algunos hermanos en la fe, otros no tienen a Dios en su noticia, pero tienen su nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros mencionamos esa palabra, Jesús, ¿estamos meditando en el nombre que es sobre todo nombre? Yo no sé, espero yo hacerme entender con lo que les estoy mencionando y me estoy tomando el tiempo para poder hacerle ver que tengan mucho cuidado a la hora de mencionar el nombre que es sobre todo nombre. Emmanuel. Fíjese, Emmanuel es en hebreo y se lee y se pronuncia Immanuel, que significa con nosotros Dios. Immanuel, con nosotros Dios. No es que Dios está con nosotros, es que nosotros estamos con Él.
Y Dios, Él, su nombre no puede pronunciarse porque son consonantes. El judío ortodoxo sabe y conoce bien esto. No se toma la chance de estar mencionando en los nombres el nombre de Dios así como algo rutinario, porque eso es blasfemia, eso es maldecir, eso es usar el nombre de Dios en vano. Cuando leemos las consonantes Y, H, V, H, porque no es W, H, la W no existe en el vocabulario hebreo. Estamos diciendo que lo que podemos hacer es pronunciar para poder tener una palabra, pronunciar las letras, las consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. Dilo rápido entonces, Yod, Hei, Vav, Hei. Pues ese sería el nombre de Dios si lo venimos a decir así y estamos pronunciando sus letras sin pronunciar y usar su nombre en vano como tal. Esto es bien serio. La gente no lo toma de esa manera y simplemente lo menciona como algo normal. Por eso es que el mundo siempre está como está, blasfemando el nombre de Dios, blasfemando el nombre que es sobre todo nombre. Cada letra, Yod, Hei, Vav, Hei, es como único podemos mencionar esas consonantes Y, H, V, H. Pero si lo tratamos de pronunciar en español, diríamos Yahvé o Yahweh, y como mencioné, no existe la W en el vocabulario hebreo. Pero muchas Biblias, específicamente en los Salmos, vemos una abreviación en cada salmo, o en cada verso, o en cada 2 o 3 versos. La abreviación Ha o Ya, porque tampoco la J es parte del vocabulario hebreo. Y esto es para referirse a Dios, Ya, de Yahvé. Por otro lado, la palabra salvación viene de la palabra, esto parece un juego de palabras. Si quieren, cuando terminen de escucharlo, vuelvan para atrás y denle para atrás y vuelvan, escuchen esta palabra como tal. La palabra en abreviada de Dios, Yahvé, es Ya. La palabra salvación viene de la palabra raíz Yasha, que significa o se la dan para salvador, el término salvador, salvar, socorro, rescatar, salvación, librar, guardar, Yasha. Por lo que al decir Shua, viene de la raíz Yasha, Shua, nos estamos refiriendo a salvación o a salvador. Entonces, cuando juntamos estas dos abreviaciones de Dios, Yahvé, que es Ya, con la palabra salvación o salvador en su abreviación en hebreo, Shua, y ustedes verán cuál es el nombre que es sobre todo nombre. Lleguen a sus propias conclusiones. ¿Que no está escrito en la Biblia, en la Tanaj? No. Al igual que tampoco está escrito la palabra Trinidad. Al igual que no está escrito la palabra omnipresente, omnipresencia, omnisciente, omnisciencia. Sin embargo, el hecho de que no estén escritas no es que están descartadas, no están descartadas debido a que ellas se encuentran, esas palabras, Trinidad, omnisciente, omnipresente, omnisciencia, omnipresencia, se encuentra implícitamente en muchos de los textos alrededor de toda la Escritura. Y es que en ese nombre, que es sobre todo nombre, se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confesará, confiese a ese nombre que es sobre todo nombre, y Mesías, Mashiach, el Cristo, como quien, como el Adón, como el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando vayan a mencionar el nombre de su Señor, de su Salvador, nunca olviden que ese nombre es sobre todo nombre. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video. También compartirlo. ¿Por qué? Porque al compartirlo, ustedes le están dando a demostrar estos algoritmos de estas redes sociales, que son videos que deben seguir corriendo y siguiendo para adelante, porque si no, lo que hacen es que lo archivan en los videos que son sin importancia. Y yo, a mi entender, la palabra de Dios es mucho más que importante. Es precisa para la vida del ser humano, porque ella es la que te hace libre. Ella, por medio de la palabra, es que venimos a fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando la compartes, está dándole la oportunidad a que otros también puedan escuchar su palabra. Pero que sobre todo esto que yo acabo de mencionar, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios le bendiga. Shalom.